Habían pasado ya 2 o 3 años y un tercio de la población mundial dormía. Crónicas, la partícula del sueño. Era, era cerca de la cuarta o quinta década del siglo XXI. Pero el tiempo poco importa. Solo se sabe que era el futuro cuando se estuviera a inicios de milenio. Pero no es el futuro idealizado que nos mostraron las películas. Los autos aún no volaban, no había edificios color cromo ni asfalto blanco. No, era un futuro medianamente mejor. No había guerras. Había un periodo de paz tan prolongado que no hacía falta armas, no hacía falta misiles, nada. El futuro le sentó muy bien a la humanidad. También que empezamos a crecer a pasos agigantados, tecnológica y científicamente hablando. Y dentro de lo científico también va lo médico. Porque se erradicaron enfermedades como el cáncer, el Parkinson, el Alzheimer, incluso enfermedades como el SIDA, entre muchas otras. Pasa que había un periodo de quietud en la humanidad. Y así como avanzamos médicamente y científicamente, algunas enfermedades también lo hacían, pero eso no era un problema. Ocurrió que hubo un momento de este periodo futurista en el que surgió una enfermedad un tanto extraña, era una mutación o algo parecido a la lepra, pero en forma de viruela, una cosa extraña. Hubo un paciente cero y el último paciente fue la víctima número 25. No podíamos estar seguros de si era un caso único o iba a haber más enfermedades. Fue ahí cuando entra en juego la partícula del sueño. Esta partícula del sueño era un pequeño virus creado por el hombre, controlado aparentemente. Una partícula microscópica que se inyectaba en un paciente enfermo y lo que hacía era dormirlo. Este paciente dormía de tal manera que su cuerpo completo se frenaba. No envejecía, no le crecía el cabello ni uñas. Su ritmo cardíaco disminuía tan lentamente que parecía que hubiera muerto, pero era vivo. Su sistema sanguíneo estaba casi frenado, pero la sangre no coagulaba. Era una maravilla médica. Había oportunidad para muchas cosas. Incluso si alguien se cortaba o cortaban a alguien que tenía esta partícula del sueño, la sangre no brotaba de él. Era como darle clic a un botón de pausa y el cuerpo se pausaba por completo. Esto daba oportunidad a que en ese tiempo de pausa y con los avances médicos encontraran remedios o encontraran soluciones a enfermedades que pudieran brotar. ¿Cómo ocurrió la partícula del sueño? Fue una idea basada en este creador de caricaturas y de ese famoso ratón que se cree como mito urbano que su cuerpo está congelado por ahí para reanimarlo en algún futuro. Esa fue la base, congelar para reanimar, para darle solución a enfermedades, congelar un cuerpo con esa partícula del sueño. Pero para llegar a esa partícula del sueño se necesitó experimentación. Hablaremos de esa experimentación más tarde. La partícula del sueño era un sueño realidad, vaya, un sueño hecho realidad, porque dejó de ser usado únicamente para enfermedades, accidentes, quemaduras, todo. Un accidente casi mortal, le ponían la partícula del sueño y ya no había sangramiento, ya no había hemorragias, ya no había nada.
Era ciencia ficción completamente. Nadie se creía esto, pero sin embargo, funcionaba. Funcionaba en muchos aspectos. Frenaban el cuerpo por completo. Pero la gente no quería que su cuerpo estuviera en coma por más de una semana. Podría ser peligroso, pensaron. Sin embargo, aunque ya no había guerras, aunque había una paz completa, las personas querían más. Este anhelo humano de querer avanzar, de querer descubrir más, con algo que parecía ya perfecto, esta partícula que le daba tanto a las personas, querían sacarle más provecho. Fue ahí cuando entró un periodo de invernación, por llamarlo de alguna manera. Científicos del mundo se reunieron para querer experimentar con esa partícula del sueño. Recordemos que quien he inyectado con esa partícula no permanecía dormido más de una semana. En esa semana la medicina daba remedios a cualquier enfermedad, a cualquier daño. Hasta ahí se reanimaba el cuerpo. Pero en una ocasión las personas quisieron saber qué pasaba si seguía más allá de una semana. Y fueron 5 voluntarios. 5 voluntarios a los que se le aplicó la partícula del sueño. Y pasó 1, 2, 3, 4. Y a la 5ª semana, 2 de ellos murieron por completo. En esta semana se dieron cuenta con los análisis que iban sacando de cada día que sí, en efecto, el cuerpo estaba muerto, estaba inerte. Incluso las ondas cerebrales se detenían. Sin embargo, despertaba el cuerpo, lo reanimaban como si nada. Ya habían reanimado a tantas y tantas y tantas personas que para ellos era normal. Querían saber qué más pasaba. En esta 4ª semana, 2 de ellos mueren. A la 5ª semana, uno más despertó voluntariamente, su cuerpo no lo soportó y una vez que despertó, ¡paz! No soportó estar despierto. Quería regresar a estar dormido, lo cual pensó que una bala lo ayudaría. No, no era la solución. Al cabo de 2 semanas más, la 4ª persona murió y quedó una 5ª persona que despertó llorando. Despertó horrorizada, despertó como si nunca hubiera sentido un cálido abrazo porque despertó llorando. Le preguntaban que qué pasaba y él dijo, todo lo escuché, todo lo sentí, todo. Incluso tuve sueños. Fueron 5 semanas las que estuve tendido en esta cama sin poder moverme. Mi mente estaba cautiva. Quítenme esta cosa, yo ya no quiero seguir con esto. Y lo volvieron a dormir. Se dieron cuenta que o él estaba mintiendo o la partícula del sueño realmente estaba fallando o no sabían qué estaba pasando. Y él durmió por muchas semanas más. Ya había un pequeño problema, un pequeño defecto con esa partícula. No sabían qué estaba pasando. Los científicos y los médicos creían que la gente simplemente era como cerrar los ojos y despertar en un futuro cercano. No, no era así. Todo ese tiempo que dormían tenían efectos en su cuerpo. Mínimos, minúsculos, pequeñísimos, pero lo sabían. Lo mismo pasaba con las ondas cerebrales. En ellos había algo, pero no sabían qué. Y lo decidieron olvidar. Esta persona, para que no divulgara estos efectos secundarios de la partícula del sueño, durmió. ¿Qué pasó con la partícula del sueño? Ese pequeño virus que mencionamos al principio. Pues era eso. Era un virus.
que mutaba en los cuerpos. Un virus que era un huésped que se metía en el cuerpo voluntariamente, que los médicos metían en el cuerpo, mejor dicho, para un bien mayor. Pero ese virus, esa partícula, esa pequeña partícula, comenzó a mutar. Comenzó a mutar de tal manera que se alojó como un huésped. Y se alojó tanto que desde el primer paciente al que le inyectaron la partícula del sueño, se conservó. Aunque reanimaban a las personas, ahí estaba. ¿Y cuántas vidas salvaron por esa partícula? Miles, si no es que millones. Un tercio de la población quizá. Y en todos mutó. Como si de una red se tratase. Esta partícula del sueño se cansó de tener un cuerpo vivo. Y las personas que tenían esa partícula, porque ya era permanente, una vez que despertaban vivían con esa partícula, un día comenzaron a dormir. Lo primero que se supo era de un hombre que llegó del trabajo, saludó a su esposa, fue a su cuarto a quitarse los zapatos, estaba cansado, y en cuanto salió de la sala, hacia la sala, cayó dormido. Un sueño, como si de un paro cardíaco se tratase, pero ya no se podía, los paros cardíacos habían sido erradicados hace tantas décadas. Entonces cayó fulminado a dormir. Esa partícula del sueño pensó que su cuerpo que le daba alojamiento ya no era necesario que caminara y se cayó. Llegaron médicos, lo revisaron, dijeron, él duerme, no lo podemos despertar. Ya intentamos todo, no despierta. Y así, uno a uno, comenzaron a dormir. Iban cayendo y se desplomaban en el piso y dormían. ¿Cuántas personas fueron inyectadas? Que muchas dormían, a tal grado de que iban aviones volando y los pilotos dormían. Y estos aviones caían y carros en movimiento de repente chocaban porque sus conductores dormían. Eran miles y miles y miles de personas las que dormían. ¿Y qué explicación le iban a dar a las familias de esas personas? No están muertas, tampoco están despiertas. No están vivas propiamente, están ahí tiradas, pero no es un grado de muerte en el que se vayan a poner en estado de putrefacción. No los podemos enterrar porque tal vez en algún momento vayan a despertar. Y no despertaban. Habían pasado ya cerca de 2 años del primer caso y aproximadamente un tercio de la población mundial dormía. ¿Qué remedio quedaba a las personas que dejarlos tendidos en su cama? No se preocupaban por alimentarlos, no se preocupaban por limpiarlos por alguna necesidad de hacer del baño. No, dormían plácidamente. Pero eran cientos y cientos, a tal punto de que los amontonaban en bancas, los dejaban recargados dormidos en bancas, los dejaban en sus habitaciones, en sus cuartos, como si fueran muñecos de aparador. La gente dormía plácidamente. O eso es lo que creían. Porque recordemos al caso número 5 de los 5 pacientes que se dedicaron a tener la partícula del sueño prolongada por 5 semanas. Si en 5 semanas este paciente despertó horrorizado, que sería de tal vez 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, que era lo que la gente estaba durmiendo. Imagínense estar 2 años cautivos en su mente sin poderse mover, escuchando todo lo que pasa a su alrededor, solo porque una partícula que médicamente antes te salvó, ahora te tiene preso. Pasó este tiempo y al cabo de un rato, una persona despertó, se levantó. Pero esa persona no se controlaba, no. Su mente no era
propiamente suya. Quien animó a esa persona fue la misma partícula. Creyó que era necesario levantarse porque, vaya, esta partícula necesitaba nutrientes y el cuerpo en ese sueño no los iba a tener. Esta partícula primitiva quería comida, quería alimentos, deseaba carne. No quiero mencionar la palabra zombie porque no lo eran. Los zombies no están conscientes. Aquellas personas que dormían, estos sonámbulos, se animaban, se levantaban, pero no controlaban su cuerpo. Su mente estaba ahí, sus ojos veían, su mente veía a través de los ojos, pero ellos no tenían control de su cuerpo. Quien tenía control de ese cuerpo era esta partícula que se quería alimentar. Era este virus que quería alimentarse. Era un virus primitivo que buscaba proximidad en sus alimentos. La primera persona que se levantó, como si de una red se tratara, dio la señal, no sé cómo, a las demás partículas, a los demás virus, de que se levantaran poco a la vez, pero él fue la primera persona, un hombre que dormía plácido en un sillón. Y cuando se levantó, su esposa gritó y cayó y lloró de felicidad. Su esposo al fin se levantó. ¿Y qué fue lo que recibió cuando lo quiso dar un beso en su mejilla? Una mordida de su esposo, que ya no controlaba su cuerpo. Era este virus que quería tener alimentos. ¿Qué alimentos? Personas que no tenían esa partícula. Como si de un zombie se tratase, la devoró en las partes blandas, labios, cachetes, senos. Estas partes de los brazos no querían tanto esfuerzo. Las devoraban. Pero la mente cautiva del paciente veía todo, veía cómo se estaba comiendo a su esposa. Imagínense el horror que sentía mentalmente, que no podía gritar, ver cómo él mismo mataba a mordidas a su esposa porque un virus, porque una partícula así lo deseaba. Él no tenía control de su cuerpo, solo de su mente, que no podía hacer nada. Poco a poco los cuerpos se fueron levantando y como si fuese una horda de gente, se levantaba. Sus familias se ponían felices y después veían un trágico suceso. Esas personas que en algún momento fueron padres de familia, fueron mujeres trabajadoras, fueron hijos, no sé. De repente ya solamente eran sonámbulos que no podían controlar sus cuerpos, pero que veían todo, veían hacia dónde se dirigían, veían con qué rapidez se dirigían, veían la persona que se iba a comer y no podían hacer nada. Eran sonámbulos, gente con la partícula del sueño. 1/3 de las personas tenían esa partícula del sueño. Y deseaban poder despertar, poder controlar su cuerpo, pero no, ese virus ya los controlaba por completo, ya era dueño del cuerpo. Ellos simplemente estaban cautivos en sus propias mentes y sus ojos eran ventanas para ver las atrocidades que estaban causando. Qué bonita fue la medicina que creó esta partícula. Y qué bonito fue este periodo de paz que desarmó por completo a las naciones y no sabían qué hacer ante esta plaga de partículas del sueño, de sonámbulos que no podían controlar sus cuerpos. No podían hacer nada. Y ya eran tantos que no tenían registro de quién, ni cuándo, ni cómo se habían puesto esta partícula para ser sanados en algún momento. Hay gente que se comió a su familia entera y no pudo hacer nada, su mente estaba cautiva. Entonces los empezaron a cazar. Pero las personas veían ahí a su madre, o a su hermano, o a su esposo,
no tenían el corazón para eliminarlos, no tenían el corazón para matarlos, y sin embargo, aunque los atravesaran con palos, aunque los inmovilizaran, aunque los cortaran, la partícula estaba habitada en el raciocinio y mantenía el cuerpo lo mantenía consciente, aunque estuviéramos casi deshechos, lo mantenía consciente. Para eso fue, en primer lugar. La única manera de deshacerse de un cuerpo con partícula del sueño era un balazo directo en el cráneo, y quemando sus restos era la única forma en que se deshacían de la partícula. Pero nadie hacía eso, nadie tenía el valor. Yo aún espero que alguien clave una bala en mi cuerpo, en mi cráneo, y queme mis restos para sacar a esta partícula de mí y poder descansar después de haber devorado a mi mujer, a mi hija. Fue lo que piensa uno de esos hombres que tienen esa partícula. Ya no pueden hacer nada, solo deambular, como sonámbulos, sin poder controlar su cuerpo, solo sus pensamientos, pero de nada sirve porque no se ven reflejados. La partícula del sueño fue una bendición enorme, salvó millones de vidas, y esas vidas salvadas son las que están arrebatando vidas en esta época. Es un caos total. Crónicas, la partícula del sueño.